Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el sábado de la Santísima Virgen María. El programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, sábado de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Fabián y San Sebastián, mártires. San Fabián, pontífice del año 236 al 250. El historiador Eusebio cuenta que al morir el Papa San Antero, el clero de Roma se reunió junto con los fieles creyentes para elegir al nuevo Papa, y que estando allí reunidos, vieron descender una paloma sobre la cabeza de Fabián, y ante esta señal, pues lo eligieron. Fue martirizado durante la persecución de Decio. San Sebastián, soldado mártir, en el año 300. Los antiguos documentos dicen que Sebastián era capitán de la guardia en el Palacio Imperial de Roma y aprovechaba ese cargo para ayudar lo más posible a los cristianos perseguidos. Pensamiento josefino para la fecha. Aún así, siendo maestro, San José siempre se mantiene como siervo prudente y fiel. Lo dijo el beato José de Chaminade. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Hoy es sábado de la Santísima Virgen María. Este programa, pues, es cristocéntrico, siempre de la mano de la Santísima Virgen María. Aunque hablemos de aspectos de la Iglesia, aspectos pastorales, aspectos teológicos, aspectos históricos, hablamos de los santos, hablamos de diversos afanes, aunque no siempre estemos en la Mariología, siempre es el programa mariano con vías a Jesucristo, porque tenemos en cuenta
toda la acción de la iglesia va dirigida a Jesucristo. Si usted le ora a San Antonio de Padua, pues hombre, sí, está recibiendo de San Antonio una plegaria, pero para que él la presente a Jesucristo. Entonces, toda oración a cualquier santo va a parar al corazón de Cristo. ¿Cierto, Camilo? Tal cual, sí, sí. Y podemos hablar aquí de mediación y medianeros. Eso, por favor. Establecemos entonces que nuestro Señor Jesucristo, canal y medio de comunicación sobrenatural, en términos coloquiales sería estratégicamente dispuesto por Dios Padre para llegar a la vida eterna, a lo sobrenatural, para tocar en Dios. Ese tocar en Dios, voy a explicarlo porque el tocar en Dios haría una referencia a esa comunicación, establecer esa comunicación con Dios. Muere en la cruz nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, muere en la cruz, entrega su vida por nosotros y se convierte en el pontífice. Es aquel que nos comunica. El puente. Sí, es aquel que nos comunica con la Santísima Trinidad, siendo él obviamente parte de la Santísima Trinidad. Bueno, toda esa tesis y ese desarrollo de la doctrina de la Iglesia se va dando poco a poco. Pero hay un elemento que nosotros no podemos dejar de lado, y es la participación que las criaturas tienen en ese plan de salvación y en esa comunicación con Dios. Todas las criaturas están llamadas a ser, de alguna manera, una imagen y un reflejo de Dios. Eso es también una manera de comunicarnos con Dios. Lo estoy conociendo, me estoy acercando a Dios. En todo ese plano de la creación, nos encontramos con una criatura, en palabras de San Luis María Griñón de Montfort, que agotó la imaginación de Dios. Es un comentario, me parece muy atrevido, teológicamente hablando, pero irrefutable. Claro. María agotó la imaginación de Dios. Es muy bonito eso. Bonitísimo. Y va a decir por encima de eso el Beato Pío IX en el siglo XIX, en la bula Ineffabili Deus, en la cual proclama la Inmaculada Concepción, va a decir el Beato Pío IX, de María se puede decir todo menos que es Dios. ¡Wow! Sí. Eso, más que una aclaración, es un elogio a la Santísima Virgen. Pues claro, y eso de que agotó la imaginación de Dios, no lo llevemos a la infinitud de Dios. Claro. No, entendámoslo de una manera muy, muy real, pero no metidos en la infinitud de Dios, porque María tampoco agotó la infinitud de Dios. Es porque va contra la naturaleza de Dios crear un ser infinito. Exactamente, pero... Ese ser infinito ya no podría ser creado, entonces dejaría de ser infinito. Es una contradicción. Correcto, Ajá. Pero en el contexto de la creación, y sobre todo de la creación de las criaturas... Agotó la imaginación. Agotó la imaginación, porque ¿qué hizo Dios? Escogió lo más santo de la creación y la dotó de lo más santo de que fuese capaz esa criatura. Para dar una imagen, no tengo una imagen aquí que sea proporcional, se nos llevaron ya los vasos, pero un vaso tiene una capacidad de albergar líquido proporcional al volumen. Es correcto. Si yo coloco más líquido de lo que el volumen resiste, aguanta o puede ubicarse dentro de la superficie, pues obviamente se va a rebosar. Es correcto. Entonces podemos hablar de la naturaleza humana como un vaso que tiene unas dimensiones y unas limitaciones. Naturaleza humana. Somos criaturas contingentes, ¿no? Claro. Como criaturas contingentes tenemos unos límites. Entonces, ese límite máximo de grandeza en la naturaleza humana fue agotado por la Santísima Virgen. Fue agotado. Nadie podría ser ya más santo que María. Dios, ni ninguna criatura alterna a María podría alcanzar el grado de santidad y de el vaso se llenó. Eso. Entonces, en ese sentido, se agotó. Se agotó. Y hay una contradicción, de alguna manera, haciendo las consideraciones bien equilibradas, hay una consideración que se puede hacer a partir de lo que el Evangelio nos revela de la Santísima Virgen. Nuestra Señora nos revela entonces, el Evangelio nos revela que Nuestra Señora es saludada por el ángel como llena de gracia.
Claro, Gracia plena. claro. Entonces uno dice, si María era llena de gracia ya en el momento de la anunciación, wow, qué grandeza. Pero no es solo eso. En el primer momento de la concepción, en el vientre de Santa Ana, Nuestra Señora tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos juntos. O sea, una cosa que rompe los esquemas. O sea, no nos da a nosotros una capacidad lógica para poder delimitar las grandezas de Nuestra Señora. Ya el ángel la llama llena de gracia y después de eso recibe el Espíritu Santo. No, eso es algo extraordinario. Rompe los esquemas. De ahí la grandeza de Nuestra Señora. ¿En qué es llena de gracia? Sí, pero eso es gracias a qué, a qué elemento. Hay un punto fundamental. Cuando uno habla de Nuestra Señora tiene que partir de este elemento que es la maternidad divina. Todas y cada una de las prerrogativas, de los privilegios que Dios colocó en la naturaleza de Nuestra Señora, en el plano natural y sobrenatural, en la Santísima Virgen, es en función de ¿qué? De la maternidad divina. Por conveniencia, porque convenía que la Santísima Virgen tuviera esa grandeza, indudable, y por la proporcionalidad que la naturaleza humana le permite, y el plano sobrenatural se le permite. Porque uno diría, no, entonces lo más proporcional para Dios es tener una mamá que sea Dios. no. Eso sale, digamos, del contexto, ¿no? En la naturaleza humana, Nuestra Señora reúne todos y cada uno de los elementos naturales y sobrenaturales más proporcionales que se pueden dar en la creación para ser Madre de Dios. Entonces, siendo Madre de Dios y escogida como Madre de Dios por toda la eternidad, que es un decreto eterno, llamado en la Mariología, es el decreto de ab eternum, desde toda la eternidad, el mismo acto de Dios referente a la encarnación unía, en ese mismo acto, unía a la Santísima Virgen. O sea, en ese sentido, Nuestra Señora está en la Santísima Trinidad, está en los posibles de Dios desde toda la eternidad. Eso es muy bonito. Entonces, pensando en esa Madre de Dios, obviamente Dios la dota de todos esos privilegios, repito, naturales y sobrenaturales. Y de ahí ya sí puede uno hacer las explicitaciones impresionantes al respecto de la Santísima Virgen, que no serían inéditas acá porque mucho se ha dicho, pero que hoy vamos a tratar muy brevemente recordando un autor, escritor, especialmente santo, del siglo XVII, nacido en la segunda mitad del siglo XVII en Francia, más exactamente en el año 1673, en una región llamada Montfort, y a quien le ponen por nombre Luis María Grignon de Montfort, nacido en Francia, repito, en el año 1673. Y él nos va a dar pistas al respecto de esta grandeza de Nuestra Señora. Una acotacioncita, Camilo Andrés, respecto a la Virgen. A ver, nosotros podemos no comprender en la totalidad, pero sí una pequeña aproximación a la grandeza de María, que no la tienen muchos cristianos. Hablamos de cristianos no católicos, pero fijémonos que la falla no está en la mala voluntad, sino que la devoción al Espíritu Santo a veces la asumimos dentro de nuestras condiciones, y no es así como debemos pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo hay que darle entrada a nuestro intelecto como es Él, lo que nos quiera dar. No orarle al Espíritu Santo dentro del esquema que yo tengo religioso. No sé si podría hacerme entender. Sí, entiendo. Que entre como es Él, en la capacidad que me quiera dar para yo captarlo. Entonces, el cristiano no católico, gente muy querida, desde luego, y muy santa comparado con muchos de nosotros que somos católicos pero no somos santos, pues hombre, la concepción acerca de la Virgen está opacada, pero no opacada por Dios, sino por un condicionamiento externo. Claro. Entonces, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en la medida que Él quiera, vamos a descubrir que el Espíritu Santo
como persona de la Trinidad, encuentra que María es inigualable en el plano de la creación. Así es, tal cual. Sí, podemos recordar una frase, se le atribuye normalmente a San Antonio María Claret, pero en algún momento la leí en un documento de San Bernardo de Claraval: a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Yo pido luces del Espíritu Santo, soy muy piadoso, frecuento sacramentos, rezo, aquello otro, a Dios rogando. Muy bien, un elemento fundamental, la vida espiritual. Implica la libertad. Pero con el mazo dando. Y ese punto tiene que ver con una obligación que cada uno de nosotros como bautizados, católicos, como bautizados, tenemos de estudiar la doctrina de la Iglesia. Una vez yo soy bautizado, una vez mi vida espiritual se desenvuelve en un ambiente católico, digamos, medianamente ortodoxo, o sea, medianamente tradicional, con enseñanzas tradicionales y tal, yo estoy en la obligación de estudiar al respecto de la doctrina y profundizar al respecto de la doctrina. Y yo no puedo profundizar al respecto de la doctrina católica si yo no llego a involucrar en ese ejercicio de crecimiento intelectual, que siempre, cuando hablamos de teología, el ejercicio intelectual va acompañado de un crecimiento también del corazón, claro, del amor. El amor crece con el conocimiento cuando hablamos específicamente al respecto de la teología. Entonces yo no puedo hablar de ese crecimiento intelectual y amoroso sin pensar en conocer más profundamente a la Santísima Virgen. Los actos de piedad frecuentes deben de llevarme a aumentar la devoción, el amor y el conocimiento a la Santísima Virgen. Porque es innegable y es un asunto que no lo dice solo San Luis María Griñón de Montfort, lo dicen todos los santos, que una característica preponderante en los santos canonizados por la Iglesia es que son marianos. El acercarse a la Santísima Virgen me lleva a mí, obviamente, a resaltar ese punto que tú comentabas al inicio del programa, Orlando, el aspecto cristocéntrico de la Iglesia. Claro, la fe nuestra se fundamenta ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y el camino más seguro, rápido, provechoso, conveniente para llegar y acercarnos a Jesús, conocerlo y amarlo, es conocer a la Santísima Virgen. Indudable. Quiero más amor a la Iglesia, quiero más amor a los sacramentos, o sea, unirme, fortalecerme dentro de ese cuerpo místico de Cristo, tengo que unirme a la Santísima Virgen, aquella que fue escogida en medio de todas las criaturas para ser la Madre de Dios. Hombre, eso nos lleva a una situación, a un análisis que de paso, pues, bueno, el comentario sobre San Luis María Griñón de Montfort se nos está desplazando. Pero, la introducción. Pues llegará el momento. Es esto, hombre. Piensa uno, ¿nos puedes ilustrar, Camilo Andrés? La persona humana, si es consciente de ser persona, no es un perrito, no es un gatico. Si es consciente de ser persona, tiene una obligación en su vida de buscar la verdad. Hay una obligación moral, buscar la verdad y buscarla sin temor, sin temor. Naturalmente que para buscar la verdad hay que mirar rudimentos de la vida espiritual y todas estas cosas. Entonces, una persona, aún sea católica, aquí va algo que nos lo puedes objetar o admitir. Uno como católico tiene que buscar la verdad. Uno sí presume o está seguro completamente de la verdad, está en nuestra Iglesia Católica, pero no tener miedo de seguir buscando la verdad, porque el que busca la verdad, si hubiera una verdad fuera de la Iglesia Católica, aún tendría una obligación de encontrarla. Tendríamos la obligación, si hubiese verdad fuera de la Iglesia Católica, obligación de encontrarla. Pero uno se pone a ver que todo estudio de la verdad indefectiblemente llega a la verdad de la Iglesia Católica. Así es, así es. Yo puedo encontrar, no sé, ¿terminaste, Orlando? Sí. Sí. Uno puede encontrar fragmentos de la verdad
difuminados o esparcidos en diferentes contextos filosóficos, teológicos Claro. y culturales. Pero una institución, una historia que reúne, consolida en sí la verdad, es la Iglesia, como institución. Y una persona con dos naturalezas, humana y divina, persona divina, con dos naturalezas, naturaleza humana y divina, que en su unión hipostática, esa es, digamos, la definición técnica, esa naturaleza humana, naturaleza divina, con la persona divina se unen en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. En Él es donde vamos a encontrar la verdad íntegra y absoluta. Él lo declara explícitamente en el Evangelio. Yo soy camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad absoluta, completa, conciliada, digamos, universalmente, la vamos a encontrar solamente en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber luces, destellos de la verdad. Sí, claro. Uno lee un libro de alguien que no es ni creyente, que inclusive puede ser pagano, anticatólico, alguno de sus comentarios puede tener una luz de la verdad. Indudable. Pero que se encuentre la verdadera naturaleza y el origen de la verdad, pues yo soy el camino, la verdad y la vida, pero soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo encontramos solo en nuestro Señor Jesucristo. Y además que nuestra verdad es revelada, hay una situación que esto no lo inventó el hombre. Y Jesucristo es el culmen de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque hablabas de la hipóstasis. Ese Señor Jesucristo es igualitico a nosotros, humanamente hablando. Menos en Él, Pecado. lo dice San Pablo. Pero además de ser igualitico a nosotros, tiene otra naturaleza adicional. No la llamo adicional, eso es impropio. Además es de naturaleza divina. Nosotros somos de naturaleza humana. Con persona humana. Exactamente. Pero ese Cristo, entonces, ¿cómo no va a ser cierta nuestra verdad católica si esa unión que no podemos explicar por términos dimensionales, no podemos mensurar hasta dónde Cristo es Dios y hasta dónde es hombre, porque es la persona? Podemos decir que es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, por eso nuestra fe contiene la verdad. Entonces, claro, y entonces ahí unimos el asunto de Nuestra Señora. Porque San Luis María nos dice en el primer punto, para que dejemos un abrebocas, él nos va a decir literalmente lo que dice San Luis María de Montfort en uno de sus maravillosos libros, ¿no? El Secreto de María, Sí. ¿no? Y el Santo Rosario, son libros también muy lindos, Carta a los Amigos de la Cruz, pero el tratado, el texto Princeps de él, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Y dice en el primer punto, eso es solamente en la introducción, dice, es por la Santísima Virgen que Jesucristo vino al mundo y es también por medio de ella que Él debe reinar en el mundo. Ahí está una verdad axiomática y sobre todo comprensible. De todas formas, Camilo Andrés, necesitamos que en programas bien inmediatos, de acuerdo con tu tiempo, hablemos mucho del tratado de la verdadera devoción, porque de verdad que hay devociones un poco no precisas en torno a la Virgen y estamos olvidando cuestiones hondamente mariológicas en cuanto a la verdad de María. Así es, y Entonces, que nos permiten el crecimiento en la fe, y que no es solo amar a María. Aquí cuando hablamos de María ya está claro en el primer punto, es llegar a Jesús por medio de María y es conquistar la implantación del reino de Dios en el mundo. Está clarísimo. Es a partir de esa devoción a la Santísima Virgen. No es un ornato. La devoción a la Virgen no es un adorno dentro de la espiritualidad cristiana. Cristiano, católico que se respete, debe ser devoto, amante y entregado a la Santísima Virgen. extraordinario. Gracias, Camilo Andrés. Con mucho gusto. Precisamente para honrar más a la Santísima Virgen María, encomendémonos a su esposo. Miremos que es una cadena muy hermosa. Le oramos a San José para amar más a su esposa, a la Santísima Virgen María. Y amando más a la Santísima Virgen María, pues amamos más
a nuestro Señor Jesucristo. Es una cadena preciosa. Le decimos, oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confiamos todas nuestras intenciones, todos nuestros proyectos, todos nuestros deseos. Ayúdanos, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales que urgentemente estamos necesitando todos en la Iglesia. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. ABA Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.